La doctora Alexandra Rivero es obstetra y ginecólogo de la Maternidad Concepción Palacio. Hizo perinatología en la Universidad Central de Venezuela, HUC. Es nuestra jefa de servicio de medicina materno-fetal, directora del posgrado de medicina materno-fetal, instructora en simulación en emergencia obstétrica y tutor de trabajos especiales de grado desde aproximadamente el 2015, así como miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y miembro de TIC-ABUM. A continuación, la doctora Alexandra continuará el bloque, lo que es el bloque materno, con la utilidad de la ecografía en el colapso materno. Los dejo con la doctora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el bloque materno. Esta parte es ultrasonido en el colapso materno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros alcances y competencias? Definitivamente el alcance es operador dependiente cuando hablamos de ultrasonido y cuando hablamos de reaccionar ante un colapso materno. Sin ningún conflicto de interés, vamos a revisar durante los próximos 20 minutos lo que es el asesoramiento clínico sonográfico de la parada cardiorrespiratoria en una gestante y si esto depende de netamente medicina crítica o de obstetricia o de ambos. Fíjense algo. ¿Qué es colapso materno? Es la reanimación de dos individuos. Ya previamente en lo que es la revista de Ginecología y Obstetricia de Reproducción y Medicina Reproductiva, señalaban en el año 2022 que el colapso materno es la falla, colapsos del sistema cardiovascular o nervioso en embarazos o 6 semanas posparto. Y que el protocolo del Royal College decía, hay pocos o escasos sonográficas, o escasas personas entrenadas en ultrasonido que tengan la pericia, o sea, que sean operador adecuados para resolver y actuar durante un colapso materno. ¿Y cuál es su objetivo? Determinar si hay líquido en cavidad, determinar si hay necesidad o no de la laparotomía. Y lo que se hace en énfasis es que no debe retrasar o impedir o estorbar la resucitación materno-fetal. Entonces, ahora sí, fíjense en lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar feto, madre. Necesitamos un equipo multidisciplinario que va con obstetras, neonatólogos, anestesiólogos, intensivistas, cardiólogos. Y debemos llevar a cabo dos protocolos. El Life Support Advanced Life Protocol y en embarazadas y la reanimación fetal. Y no todos los obstetras están entrenados y no todos los obstetras van a estar en contacto con una parada o un colapso materno. Se estima que aproximadamente es una en 30.000 embarazos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer cuáles son las causas potenciales de parada cardiorrespiratoria para hacer un checklist al momento que suceda una. Están descritas causas obstétricas y las generales. Las causas obstétricas van a estar relacionadas a complicaciones anestésicas, a tromboembolia, a infecciones, a comorbilidad tipo preeclampsia, hemorragia y sepsis. Y las no obstétricas son las clásicas divididas en las 5H y las 5T, que eso tenemos que mantenerlo siempre al momento de hacer un plan de trabajo entre un colapso materno. Bien, entonces el estrés, el dinamismo, el entrenamiento que enfrenta un obstetra al momento de una parada cardiorrespiratoria es similar al estrés, entrenamiento y dinamismo que debe tener tanto el personal que es militar y el que maneja plantas nucleares. Entonces tenemos que hacer ejercicios de actuación en protocolo en estos casos. Ya desde 1995 habían estudios en donde previamente a la parada cardiorrespiratoria, 6 a 8 horas antes había alertas, había signos y síntomas que pasaron desapercibidos y que posteriormente, retrospectivamente, analizando las historias, estaban marcados. Estos también es lo que se conoce como los sistemas de alertas tempranas. Y si lo llevamos a esos análisis 6 a 8 horas antes de la parada cardiorrespiratoria, también hay trabajos que determinaron que usando la herramienta del ultrasonido como la quinta maniobra de inspección, es decir, la quinta herramienta semiológica, no solamente auscultar, no solamente palpar, no solamente interrogar en caso que se pueda, es insonar. Entonces, usando o empleando la técnica del ultrasonido en la evaluación semiológica de la parada cardiorrespiratoria,
Podemos inclusive detectar 10% antes cualquier alteración que genere modificación en los signos vitales. ¿Y quién corroboró este trabajo? Bueno, la doctora Carla Vallejo, como una de las colaboradoras de este trabajo en México, se determinó en pacientes hemorragias, en sepsis y en preeclampsia, que las evaluaciones o los hallazgos patológicos ultrasonográficos predecían el 10% los cambios que podemos detectar tomando presión arterial, midiendo la frecuencia respiratoria, estableciendo la escala de Glasgow. De ahí la importancia del ultrasonido en el colapso materno. Entonces, tenemos que evaluar el feto, bienestar fetal, Doppler materno fetal, y tenemos que evaluar la madre por órganos y sistemas y verificar cuál fue la etiología de este colapso. ¿Qué está descrito por protocolos? El Point of Care Ultrasound, que ya incluye desde sus bases antiguas el IFAS, el FAST, el Roche, que son más de manejos críticos y cirujanos, y el MOPOCUS, que es el ultrasound focalizado para disfunción orgánica o disfunción multiorgánica. Este protocolo que en obstetricia está descrito para, desde el 2023, preeclampsia, sepsis y hemorragia. Entonces, cada uno de estos protocolos que va a incluir, bien, tenemos el protocolo de ultrasonido para disfunción multiorgánica en hemorragia posparto, protocolo de ultrasonido de disfunción multiorgánica en sepsis y en preeclampsia. Básicamente, lo que incluye es, y se hace un análisis en relación a la India con los médicos críticos, cruzan referencias y determinan evaluación, primero, no invasiva del estado hemodinámico del paciente. Segundo, por órganos y sistemas, ecografía pulmonar, cardíaca, abdominal y obstetricia, que eso viene de los protocolos obstétricos, la evaluación cerebral a través de la evaluación ocular, el diámetro de la vaina del nervio óptico como un marcador de edema cerebral al estar por encima de 5 milímetros. Entonces, al hacer estos protocolos, tenemos que recordar el nacimiento, el antecedente, de dónde surgen estas evaluaciones rápidas de ultrasonido en emergencia. El FAST, que incluye las ventanas tanto perihepática, periesplénica, la suprapúbica y la subsifoidea, para determinar si hay líquido libre o no, si hay algún tipo de colección o no. ¿De qué otro protocolo antiguo, por decir eso? El Roche, que lo que evalúa es bomba cardíaca, precarga a través de la vena cava inferior y la poscarga a través de los aumentos de resistencia aórticos. Y esto está es para emergenciólogos, cirujanos e intensivistas. Llevado al territorio obstétrico, fíjense que tenemos que adaptar. Si hay edema agudo de pulmón, si hay sangrado o colección intraabdominal, cómo está la función cardíaca desde el punto de vista obstétrico en contexto de hipotensión, shock, disnea y dolor torácico, que en obstetricia lo vamos a ver en embolismo de líquido amniótico, en preeclampsia, en arritmias y en hemorragia. Entonces vamos con imágenes más o menos representativas que nos van a señalar que vamos a obtener. Fíjense algo, en la evaluación del sistema nervioso central ya esquematizado lo que es la evaluación ocular para la identificación del nervio óptico en la superficie retrovulvar, la cual debe ser 3 milímetros posterior a la superficie del globo ocular y midiendo de diámetro a diámetro, de lado a lado, no debe superar los 5 milímetros. Si esta medida supera 5 milímetros, se considera positivo para edema de la vaina del nervio óptico, edema cerebral. Seguimos. Esto vamos con otro esquema. Para que tengan idea, la imagen que está en verde es lo que es la estructura que es el nervio óptico a través de la interfase de ultrasonido. Este es en tiempo real. Fíjense cómo con movimientos suaves a nivel del párpado vamos a tener así se evalúa el globo ocular. ¿Qué podemos tener otros hallazgos que no están relacionados al protocolo? Bueno, el desprendimiento de retina, papiledema y alananosis, hemorragias vítreas, desprendimiento 100% de retina hemos tenido en el servicio. Entonces, fíjense cómo se hace la maniobra con la paciente en la cabecera de la paciente y aquí se logra ver la silueta del nervio óptico. Claro, hay que ajustarla mejor para las medidas. Ya esto está descrito. Elevaciones del disco óptico por encima de 1 milímetro es papiledema. El diámetro, las estadísticas dicen 5,8 porque ese fue el trabajo inicial,
pero para tener mejor tasa de sensibilidad y especificidad, disminuyeron a 5 milímetros. Ajá, alteraciones cardiopulmonares. Aquí lo que vamos a tratar de evaluar es si hay sobrecarga hídrica, falla cardíaca, o en el contexto de preeclampsia, cómo está el balance hídrico, o en el contexto de sepsis hemorragia, cómo va a responder a la recuperación hídrica. Básicamente es saber identificar o interpretar los artefactos que es el aire, y si hay edema me va a dar una marca en líneas verticales. Eso tiene varios protocolos, Blue, Fall, Rush, e inclusive el ICO-COMET Score, o sea, el protocolo de colas de cometa. Contar en 8 espacios intercostales cuántas líneas B hay, y fíjense en esta escala, menos de 5 líneas, entonces no hay extravasación de líquido extravascular, no hay edema agudo de pulmón. Si hay más de 30 líneas, hay edema agudo de pulmón, hay síndrome de fuga capilar, hay extravasación de líquido. Entonces, el patrón normal es arriba, el ecofotograma arriba, líneas A horizontales, que no es más que la reverberancia de la interfase sónica néumica, o sea, es artefacto aire que el equipo de ultrasonido interpreta como líneas A. Bien, ¿cuándo está patológico? Cuando tenemos entonces extravasación de líquido extravascular y hace esa interfase que son verticales, y dependiendo del grosor vamos a saber si es bronquiolar, traqueobronquial, si es alveolar y el nivel de gravedad. Mientras más líneas, más grave, más signos de edema agudo de pulmón. Hay varias literaturas sobre esto. Básicamente, fíjense, un paciente que está hemostáticamente, o digamos con fluidos normales, y una gestante que tiene extravasación. Esa es la imagen que tenemos que tener. Si hacemos esto, fíjense, una paciente normal, un ecofotograma torácico se puede hacer con convex, hay algunos que describen con lineal. Lo que tenemos que ver es la interfase de la pleura, que es lo que se mueve aquí exactamente. Vamos a ver si lo puedo marcar desde aquí sin cambiar la lámina. Ajá. Esta es la interfase pleural. Y estas vendrían siendo las líneas A. Si con mucha suspicacia detenemos y vemos el video, en algún momento marca una línea B que puede estar presente, pero mientras esté por menos de 3 es normal. No se considera extravasación. ¿Cuándo vamos a considerar que es patológico? En este caso, vamos ahí. Se ven múltiples gruesas como luces de discoteca. Se pueden medir, están de 3 milímetros o 3 a 5 milímetros. Este es otro patrón representativo. Fíjense aquí cómo se ve. En este caso, inclusive hay patrones de consolidación descritos, pero para emergencia en colapsos nada más si hay líneas B o no. Aquí, colecciones extrapulmonares, estos son bulas, enfisemas, en derrame pleural, estos también son hallazgos que pueden ser vistos. El signo de la medusa cuando hay desprendimiento, cuando hay derrame pleural y hay edema, hidrotórax materno. Y la parte cardiovascular, tenemos que tomar en cuenta, primero, que el crítico nos diga si hay asistolia, si no hay asistolia, qué ritmos son desfibrilables o no, y posterior a la evaluación cardiovascular desde el punto obstétrico, primero ver la fuerza o la contractibilidad. Fíjense que desde el lado obstétrico la humildad de evaluar el corazón es pasar el traductor inicialmente y ver cómo está esa contractibilidad miocárdica. Fíjense esta paciente preparada cardiorrespiratoria del Centro de Medicina Crítica de la Maternidad Concepción Palacio, cómo se ve una pobre fuerza miocárdica. Sin embargo, ya desde el 2023 están los protocolos de evaluación cardíaca para el obstetra. O sea, ¿qué tiene que hacer el obstetra para estimar o evaluar la función cardíaca? ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente son cortes axiales que los evaluamos o los aplicamos desde, o los extrapolamos desde la evaluación fetal. Y en estos cortes axiales, fíjense, el biplano, método de Simpson, agarro mi volumen, marco lo que es la cavidad ventricular en sístole, en diástole, hago una resta y lo multiplico por la frecuencia cardíaca. Y eso me da el gasto de ese ventrículo. Y podemos tener un valor normal. Ahora bien, hay dos métodos, esto es más profundo. El segundo método es midiendo la raíz aórtica por el volumen de tiempo integral de la aorta. Eso es aorta materna, eso es más o menos lo que hacemos en la evaluación cardíaca fetal. Y aplicando esta fórmula, indexadas a la superficie corporal materna, hay calculadoras online que lo que hacemos es introducir los datos y nos da el gasto cardíaco y el funcionalismo ventricular izquierdo. Son las imágenes propias del artículo en donde dice evaluación cardíaca materna por obstetras. Aquí no están involucrando a cardiólogos, esto es por obstetricia.
¿Por qué? Porque emplear esta evaluación de ondas es lo mismo que hacemos cuando evaluamos las ondas fetales. Bien, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que los obstetras tienen acceso a tecnología, tienen acceso a protocolos, cortes básicos requeridos para determinar si en la parada cardíaca la madre tiene edema pulmonar, difusión ventricular o líquido libre en abdomen. Eso es lo que nos piden desde el punto de vista de parada cardiorrespiratoria. ¿Y dónde lo vamos a ver? En shock, embolismo de líquido amniótico y en paradas cardíacas. Fíjense algo. Alteraciones hepatorrenales y abdominales. Básicamente es evaluar la vena cava inferior. Nuestro principal objetivo es ver si va a responder o no a volumen, si está en shock o en hipovolemia, o todo lo contrario, si está encharcada o en hipervolemia. Bien, aquí a 10 centímetros de la llegada o de la raíz de la vena cava inferior a la superficie de la cavidad aurícula derecha, tenemos que hacer la medición. Entonces, ¿cómo se ubica a nivel de patrón subsifoideo? Hacemos un giro, el traductor con la mira craneal, y tenemos que identificar la vena cava, y desde donde ingresa la aurícula derecha, 10 centímetros se hace la medida, ¿ok? Tiene que ser 10 centímetros. Ese es el punto donde vamos a verificar dónde, si en inspiración y en expiración, y se calcula un porcentaje, diámetro máximo menos el diámetro mínimo, entre el diámetro máximo sacamos el porcentaje. Y ahí sabemos si la paciente va a responder a fluidos, si la gestante está en hipovolemia o si la paciente está con sobrecarga hídrica. Bien, se puede hacer en tercer trimestre, y también tenemos que evaluar entonces las interfaces, la periesplánica y la periepática, para descartar líquido libre en cavidad. Muy bien. ¿Qué propone el protocolo de parada cardiorrespiratoria? Tenemos que evaluar, tenemos que identificar o ayudar a identificar la causa, hacer un esquema o un checklist a nivel de si este responde o no responde, si hay llenado capilar o no hay llenado capilar, si hay ruidos respiratorios, si hay arritmia, sobredistensión abdominal, abdomen agudo, sangrado o no, y si hay trombosis en miembros inferiores. Y aplicar el protocolo de ultrasonografía. El objetivo de este protocolo es empoderar a los obstetras que pueden sacar imágenes maternas, que al ser adecuadamente interpretadas en conjunto con medicina crítica, podemos llevarlo a la práctica clínica y mejorar ese contexto o aplicar conductas clínicas que retrasen la muerte. Fíjense algo. Muchas veces en estos protocolos hacen el énfasis de que primero no hay tantas estadísticas de cuántas paradas cardiorrespiratorias son exitosas en evitar la muerte y cuántas terminan en deceso. Segundo, en cuántas han logrado aplicar como tal el protocolo ultrasonográfico. Sin embargo, ellos precisan que lo importante es empezar a aplicarlo, porque el POCUS hace 5 o 10 años era nada más para ginecología, el área pélvica. Estamos rompiendo paradigmas, y ellos proponen este grupo que incluye la evaluación cardíaca materna por obstetras, que el obstetra contemporáneo, no están hablando de perinatólogos maternos fetales, dicen el obstetra contemporáneo tiene que manejar la patología materna, poder sacar imágenes básicas para ver si hay edema, si hay líquido libre o si hay falla ventricular, y al igual que saber atender un parto, al igual que hacer la cesárea, porque tenemos la capacidad, el equipo, y sabemos sacar imágenes que van a ser aplicables desde el feto a la madre. Muy bien, esto es ya para terminar la parte del artículo del protocolo donde dice: se le hace un llamado a todos los educadores y académicos y líderes que incluyan esto al currículum de obstetricia, porque ya estamos rompiendo paradigmas, y si el obstetra, que es el que está en contacto con la parte de la evaluación materna, lo que vamos a hacer es guiar a los demás sus especialistas, porque el tratante de la paciente es el obstetra, los demás son interconsultantes. Fíjense, territorio.
ambos van a usar ultrasonido y ambos necesitan de las herramientas y de la pericia para sacar la imagen e interpretar. Entonces, para ahora en adelante aplicar esto, lo aplicamos ya desde la maternidad Concepción Palacio. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien.